es media compleja, pero por ahí nos gustaría, nos lo vamos a pasar acá por el canal y lo vamos a subir a YouTube también. ¿Qué balance hace usted de estos primeros 100 años de la comunidad pasionista aquí en la zona? Balance, me imagino. Desde el comienzo empezó inmediatamente una gran actividad misionera, porque nosotros somos un instituto misionero de la pasión. Y entonces ya había habido antes unas misiones en los alrededores, donde estaba el cura Brochero, por ejemplo. De tal manera que ya llegaba a estos lados la presencia de un instituto misionero pasionista, porque nosotros llegamos al país, ahora sí, recordando las fechas claves, en el 1879, que celebramos solemnemente en Buenos Aires, en la casa principal, la llegada de los misioneros pasionistas a Argentina, ¿no? Pues bien, Argentina inmediatamente, debido a la fuerza de la vocación que tenían los irlandeses, porque los primeros que vinieron a Argentina vinieron de Irlanda, porque en Argentina en ese tiempo ya se establecieron las estancias de los irlandeses, que son muy trabajadores, además se acriollaron inmediatamente. Entonces vino un pasionista acá para visitar sus paisanos y también para recoger alguna limosna porque estaban edificando una casa en Dublín. Fue recibido tan bien, no solo, sino que inmediatamente se les hizo, a través de la congregación, la propuesta de establecer una comunidad en Buenos Aires, o en Argentina. En 3 años ya había esa sede en Buenos Aires, ¿no? Porque vinieron irlandeses, vinieron norteamericanos y luego vinieron italianos. Aquí, como pueden ver en esas hojas que hicimos con él al celebrar los 90 años, la primera comunidad estaba fundada por italianos. El superior era un ex misionero de Bulgaria. Los otros 2 italianos también. Había un hermano, eso sí, lego. Hermano se dice aquel que no celebra la misa porque no tiene sacerdocio, pero es plenamente religioso pasionista. Habían sido en Norteamérica y venido de Norteamérica. Desde allí, naturalmente, cuando se reforzó la comunidad con los estudiantes, porque inmediatamente hubo vocaciones pasionistas para la vida pasionista, entonces se fue formando la comunidad. Ahora, yo conocí esta comunidad en 1952, cuando yo vine de Italia también. Encontré 9 estudiantes, 9, filosofía y teología, 7 sacerdotes que atendían la parroquia ya. Nosotros atendimos la parroquia de Montserrat, de Colonia Carolla, a lo largo de 60 años. Y había 2 hermanos, es decir, los que no celebran misa, pero uno era Sartre, otro era cocinero, otro enfermero, etcétera, ¿no? Así que la comunidad tenía 9 más 7 más 3. ¿Se imaginan ustedes? Ahora somos 4. ¿Por qué? Bueno, eso lo podremos ver con otra pregunta. Es que no, pero esa pregunta viene después en un momento. Le hago una consulta, padre, dentro de la misma pregunta. Han pasado casi 10 décadas de que están los pasionistas acá. Para usted el balance es bueno. Casi. Son 10. Son 10 justo. 10 y 6 meses. 6 meses. Entonces, para usted, en líneas generales, ¿cuál es el balance que hace? Maravilloso. Yo he podido leer las crónicas de los primeros, porque yo conocí a 2 de ellos en Italia. Uno se llamaba Padre Ireneo, que era un gran predicador, y otro se llamaba Padre Modesto, ¿no?
Ahora bien, la actividad de ellos, además, se distribuían su tiempo en dos, diríamos, sectores. Uno en la casa, con un ritmo de oración, de estudio, pues, recreo, etc. Y el otro en los alrededores. Así que yo pude leer las crónicas de los primeros tiempos aquí, del 12, del 13, del 14, y uno de ellos, que era muy meticuloso, recordaba también los enfrentamientos con los masones. En ese tiempo en Argentina estaba muy fuerte la masonería. Entonces, en las ciudades vecinas, porque iban a la sierra, al norte, al sur. Uno de ellos luego permaneció muchos años y murió aquí, el padre Apolinario, lo llamaban el padre Apolo, que era muy gracioso, entre otras cosas, y escritor, escribió unos libros sobre la pasión. Padre, brevemente, para los que están viendo el programa en la comunidad, ¿qué es la masonería? ¿Qué es un masón? Sí, la masonería, bueno, es muy larga la historia. Sí. Los francos, no sé, fue una sociedad, aquí, una sociedad, pero no inspirada ni en el Evangelio ni en el orden de las naciones, sino que ellos querían introducir una nueva modalidad de vida. A Dios lo llamaban el gran arquitecto, y era una organización muy capilar, se iba metiendo, tanto que Sarmiento era, eso resulta, tanto cuando él pidió un sacerdote, pero no lo dejaron entrar hasta que muriera. Y después le dijeron, padre, ahora puede entrar. Esto lo ha dejado escrito en su libro un gran periodista argentino y sacerdote, Gustavo J. Franceschi. Entonces la masonería, especialmente en los gobiernos, y luchaba contra la Iglesia. Hoy sigue existiendo la masonería. No, hoy está muy debilitada y encara otras actividades, pero no como entonces muy, digamos, desataba realmente conflictos. ¿Eh? Perfecto, padre. ¿Quiere un poquito de agua? Sí. Un poquito, digamos, ahí. Ahora salimos. Profesores que se buenos criterios. Entonces, de San Martín, de San Martín, hay una duda, si él se inscribió o no en la masonería. Los historiadores han estudiado, pero era un gran creyente. San Martín era un católico, como después hubo otros que en las escuelas lamentablemente no se conocen. Félix Frías, Tristana Chaval Rodríguez, Emilio Lamarca, Antonio Solari, que constituyen el grupo católico y que organizaron el primer encuentro de católicos argentinos en Buenos Aires. Pero uno de ellos, un presidente, por ejemplo, Roca no comulgaba demasiado, tanto que expulsó el nuncio del Papa. Pero después, en su viaje, fue a pisar la mano del Papa. Porque a Dios y al diablo. Bueno, padre, esta pregunta también es medio compleja, pero un pequeño... ¿Vio esta ruedita que está acá? ¿Qué? ¿Esta ruedita de acá? Sí. Bueno, como esto está saliendo para la tele, sí. Me gustaría que cada tanto mirara acá, porque acá está mirando la gente que le está hablando a usted. Ajá. A los chicos está muy bien, pero digo para que lo vean en la tele también. Porque muy bien. Bueno, muy bien. Mire, la pregunta es muy simple para nosotros, pero para usted por ahí es más compleja. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la comunidad pasionista y el resto de la comunidad de la Iglesia Católica? Pues son distintas, ¿no? Claro. La Iglesia Católica es un campo universal. La Iglesia Católica significa universal. Sí. Y el hecho de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se apoderó de los apóstoles y salieron a predicar, bueno, entonces empezó la campaña evangelizadora del mundo. Pero el tiempo desgasta muchas cosas y también la fe muchas veces se debilita. De tal manera que
En el siglo III y IV, cuando Constantino dio la libertad, porque los primeros 3 siglos fueron 3 siglos de martirios, persecución, tanto que hay un libro grande que dice Martirologio, es decir, colección de los mártires de los primeros siglos que después continuó. Ahora bien, empezó la vida ermitaña. Se retiraban al desierto para leer la palabra de Dios, para dedicarse a la oración, pero ellos no se separaban solamente en contra, no, allí tomaban las fuerzas y eran un poquito los voceros y los apóstoles de los alrededores. El primero fue San Antonio Abad, así llamado, ¿no? Entonces, con el tiempo, al aumentar además los feligreses cristianos, se sintió la necesidad de crear obras. Y una de las primeras, ¿sabe qué fue? El hospital. Los hospitales, las escuelas. Pero después se vinieron otros tiempos en que no se luchaba contra la Iglesia desde el paganismo, sino desde otras concepciones. Por lo tanto, en el siglo XVI, un religioso agustino, Lutero, se rebeló a la Iglesia. Y entonces, pero ya con volvamos unos 2 siglos, 3 siglos antes, Francisco de Asís, que aún hoy sigue siendo tan original en lo que dijo, en lo que escribió, en la orden franciscana, capuchina y conventuales, porque se fraccionó y se extendió así. Vinieron como presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, que la arma siempre de personas, de creyentes que luchan contra el mal que se llama el pecado. Una pregunta, pero por ahí la persona que teológicamente está muy bien, pero por ahí te quiere saber, por ejemplo, cómo es la diferencia, cómo trabajan hoy acá en la parroquia, ¿no? Muy bien. Cómo trabaja la parroquia Jesús María y la de los pacientes. Sí. ¿Cuál es la diferencia que hay en la forma de... La diferencia, nosotros, los religiosos, sí, franciscanos, capuchinos, salesianos, de la Salle, etc., todos nacieron con un carisma especial. Por ejemplo, San Ignacio, bueno, ya antes, San Francisco, luchó contra cierto lujo que había entrado en la Iglesia. Cuando él se presentó con un grupito de amigos y que ya compartían su idea de renovar la Iglesia, porque había entrado también el relajo, dicen los uruguayos, el relajo. Entonces, donde Dante también habla en su Divina Comedia de eso mismo. Por eso, cuando presenta a San Francisco, presenta a San Bernardo como los puntales de un tiempo nuevo y de obras nuevas. Entonces, él funda una congregación que es misionera, pero afirmando que el religioso tiene que ser una réplica de Jesús, manso, humilde y pobre. Simultáneamente vinieron los dominicos. Santo Domingo y San Francisco se encontraron una vez, hablando un poquito. Ahora, los dominicos con otro carácter, la cultura teológica. De ahí vino Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, la cultura teológica, es decir, la predicación de la doctrina que brota del Evangelio, pero sistematiza después con las riquezas que vienen con el tiempo. Luego vinieron los jesuitas, cuando hubo ese terremoto en Europa que el Lutero ya debilitó a la Iglesia, porque muchos lo siguieron y se separaron de la Iglesia. Se celebró el Gran Concilio de Trento, pero ellos no fueron, o si fueron invitados, no se presentaron. Entonces, de ahí 2 caminos paralelos, pero mantuvieron lo esencial del Evangelio, si bien con una idea, especialmente la idea de la justificación, que es lo que santifica a la persona. Ahí había una diferencia de interpretación teológica. O sea que los pasionistas, cuando usted habla de que son más... Bueno,
nosotros después, venimos, año 1720, nuestro fundador se llamaba Pablo Danei, que después se tomó el apellido religioso de la Cruz. Pero antes, por ejemplo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz reformaron el Carmelo, y ahí hubo una gran división también, porque no aceptaban esa reforma, pero triunfaron porque el Espíritu estaba con ellos. Entonces, San Pablo de la Cruz se asomó a ese mundo y vio que había un gran desconocimiento de la pasión de Cristo. Porque nosotros leemos en el Evangelio los cuatro evangelios, los tres sinópticos y San Juan, se detienen en lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el misterio de Cristo que transforma el mundo. Entonces, cada uno de esa riqueza infinita saca, digamos, una idea o un ideal, y San Pablo de la Cruz dice, yo, como Pablo apóstol, predico a Cristo y Cristo crucificado. Entonces el carisma nuestro es eso. Ven, aquí sobre el pecho tengo pasión de Cristo, porque desde el comienzo se hizo este distintivo que San Pablo de la Cruz recibió desde el cielo, una visión. Recibió el hábito y el distintivo de la nueva congregación. Pero hubo también conflictos porque no siempre se da la bienvenida a una obra de Dios. Entonces sufrió muchísimo San Pablo de la Cruz, pero hubo un gran Papa, Benedicto XIV, que había dado la aprobación, lo defendió y así siguió. Y se extendió. En este momento la iglesia, la congregación pasionista está en todo el mundo. Perfecto. A ver, una pregunta, padre. Acá, lo más sintético que se pueda. Ya hablamos de usted personalmente, no tanto de la comunidad pasionista. Dice, ¿en qué año se ordenó como sacerdote y qué recuerda de aquellos tiempos? Estamos hablando de allá de su país de origen, ¿no? Que nos cuente un poquito de su infancia, cómo entró en el sacerdote. Sí, bueno. Ahí está. Yo tenía 11 años y era monaguillo en la iglesia. Y vino una misión, un grupo de misioneros pasionistas, 3 sacerdotes y un hermano que atendía, digamos, la cocina y todo lo que necesitaban los misioneros. Pues bien, mi hermano y yo, los 15 días, porque una misión duraba 15 días, todos los días yo ayudé a la misa a uno de los misioneros que se llamaba Padre Lucas, mi hermano a un misionero que se llamaba Padre Blas, y el hermano al superior que se llamaba Padre Amadeo, un santo varón. Predicaron a lo largo de 15 días, la iglesia se llenaba porque tenían un carisma realmente especial, ya sea como catequista, era uno, pero como el predicador de las verdades eternas, que era Padre Amadeo, que hacía llorar. Ese estuvo también en Brasil, y ahí yo he conocido brasileros que dicen, el padre que hace llorar, pero porque tenía un fervor y una adhesión y un amor a Cristo, a la iglesia, a las almas, que realmente desbordaba. Pues bien, durante esa misión yo ayudaba a la misa y me dijeron, no quisiera ser pasionista. Bueno, dije yo, ¿cómo no? Me digan ustedes qué hay que hacer y cómo. Entonces llamaron a mi madre. Llamaron a mi madre y un día yo estaba en la escuela y mi madre vino y un primo segundo de ella era maestro y sacerdote, Antonio Nardi. Habló con él y después me llamaron a mí. Dice, mire, estuve con el misionero. Me preguntó si yo daría mi permiso para que tú vayas en la escuela apostólica, se llamaba, o el seminario. Y el sacerdote le dijo, bueno, cara de cura tiene. No sé si lo dijo por... Bueno, yo dije sí. Entonces empezó la preparación, recibimos una carta, lo que había que preparar. El 11 de septiembre de ese mismo año, contando yo 11 años y 11 meses, fui a la escuela apostólica de los padres pasionistas, después de 6
8 horas de tren y de otro. Ahí empecé. Me enamoré de la vocación que Dios me había dado. Y estuve ahí los 3 años, después vine el noviciado, después el estudiantado, teología, filosofía, teología, y sacerdocio en el 1946. De tal manera que yo tengo pronto, el mes de abril, voy a cumplir 63 años de sacerdocio, porque me ordené con un privilegio que se daba cuando uno había terminado los estudios, entonces se lo hacía ordenar. En lugar de esperar los 24 años, yo me ordené a los 22 y medio. Y ahí empecé, y después se me hice gitano de Dios. Aquí estoy en Argentina, Uruguay, después fui a Estados Unidos, pero por un tiempo, en España, etc. Perfecto, padre. Acá hay una pregunta que surgió mientras hacíamos, cuando estábamos leyendo el libro. Nosotros hacíamos cuenta, usted se ordenó como sacerdote en el 46, yo sé que usted vivió todo su... El estudiantado bajo la guerra. Eso le queremos. La guerra. No solo. Como sacerdote durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué recuerda de esos momentos tan tristes para la humanidad? Bueno, primero para el lugar donde estábamos, y después para la humanidad, de que fue una masacre de millones, Yo estaba en el centro de Italia, centro-sur, a 50 kilómetros de distancia del famoso monasterio fundado por San Benito en el siglo IV, V, que era un monumento, y donde había muchos sacerdotes benedictinos, los monjes abundaban entonces. Ahora bien, cuando Italia el 8 de septiembre del 43 hizo un armisticio sin consultar a Hitler, porque Italia estaba unida a Hitler, Hitler inmediatamente llenó a Italia de alemanes. Al día siguiente vinieron también al convento a ver los alemanes que estaban en la ciudad. Pero después se establecieron, vino un capitán maravilloso, como cultura, honestidad, etc. Y nos dijo, miren, nosotros necesitamos de este lugar, la planta baja y algunos cuartos de la planta de arriba. Porque ahí estaba la oficina de comunicaciones con el frente, que estaba a 50 kilómetros de distancia vía aérea. Todos los días. Cuando llegaron allí, habían hecho unas fortificaciones que nunca hubieran podido vencer. Únicamente se debilitaron en 2 oportunidades. Cuando hubo un desembarco en Nettuno, entonces querían cerrarlo, pero lucharon de tal manera que el desembarco fracasó. Y volvieron al frente. Nosotros vimos el gran movimiento. Pero desde que se volvieron, todos los días, 80 o 100 aviones venían del nuevo desembarco que hicieron para ir a bombardear todos los alrededores de Cassino y Monte Cassino. De la ciudad quedó la pared más alta, tenía 2 metros. El monasterio se iba salvando porque había habido un contrato con el ejército alemán de que ningún soldado se acercaría al monasterio y había, por lo tanto, había que mantener la distancia de, no sé, de 300 metros, 400 metros, que lo respetaron. Pero a ellos les parecía que el mismo monasterio ya era como una fortaleza, pero de otro orden. Entonces, después de mucha discusión en Estados Unidos, decidieron la destrucción del monasterio. Con todo lo que estaba lleno de gente que se había, ese acuerdo le daba a ellos realmente la seguridad de que no iban a hacer. Viene que ese día salieron afuera, de la puerta lanzando sábanas blancas
saben que el color blanco, una sábana, una bandera, significa rendición, pero que desde el avión, desde la tierra, bombardearon y destruyeron el monasterio de Monte Cassino. Al día siguiente, ese fue un 19 de enero del 44, había en casa, teníamos los alemanes, entre ellos había un sacerdote, padre Friedrich. Cuando nos encontró por la mañana, hablábamos con él en francés y dijo: Monte Cassino n'existe pas. Monte Cassino ya no existe. Imagínense lo que significó para Italia. Los polacos que luchaban en el ejército alemán por incorporar a la fuerza hicieron un gran gesto. Salvaron la biblioteca más rica y con incunables, que son las primeras impresiones, y las llevaron a Roma. Así se salvó la biblioteca y las obras de arte de Monte Cassino. Ahora, ¿y cómo vivía el día a día de la guerra usted? ¿Tenía contacto con el pueblo o estaban siempre encerrados en el monasterio? No. Salíamos todos los días porque teníamos miedo de que bombardearan el convento, sabiendo que había alemanes. Entonces nosotros salíamos a tener clases de derecho y de teología en el campo. ¿Pero cuando destruyeron el monasterio murió algún compañero suyo? No, destruyeron otro monasterio pasionista que estaba más cerca de Monte Cassino, de Pontecorvo. Ese sí fue destruido. Hubo unas víctimas, pero de seglares. Mientras que antes de llegar a Monte Cassino, el frente estuvo en la zona de Nápoles. Y nosotros ahí teníamos el seminario o escuela apostólica y ahí hubo bombardeo. Fue bombardeado ese edificio. Y allí murió un sacerdote. Pero tiempo antes, bueno, la ley de guerra es una ley cruel, pero se cumple. Entonces Hitler había dicho que por cada alemán que se mataba, matarían 10 italianos. ¿Qué pasa? Había un sacerdote, un hermano y un seminarista en la zona más o menos a unos 30 kilómetros. Y un día encontraron un alemán muerto. Inmediatamente reunieron, o dos, creo que mataron 30, eran 3 alemanes, llevaron el sacerdote, el seminarista y el hermano lego. Y lo pusieron sobre un montículo ahí, es decir, en un lugar donde había después un precipicio. Lo pusieron ahí, los ametrallaron a todos. Radio de Londres continuamente hablaba, estos son los alemanes, etcétera, etcétera, y nombraban el seminarista, el sacerdote, el religioso y padre de familia. ¿Y su vida nunca estuvo en peligro? ¿Así usted notó que en algún momento podría tener algún tipo de... ¿Cómo? ¿Su vida en algún momento tuvo algún tipo de peligro? ¿Siempre tuvo la suerte de estar... No, ahí no tuvimos bombardeo. El bombardeo fue a 5 kilómetros, a la ciudad a la cual pertenecíamos nosotros, pues estábamos 4 kilómetros distantes, donde fue herido uno de comunidad. Hasta la rendición de Alemania, ¿ustedes estuvieron ahí? Ah, sí. No, ¿dónde íbamos? Además, en otro convento que estaba a 20 kilómetros de donde estaba yo, estuvo 7 meses el hospital militar. Y en una noche, cuando ya el frente ya se volvía menos resistente, en una noche trasladaron el hospital donde estaba yo. Así que nosotros tuvimos que ponernos en un rincón y se reservaron solamente 2 cuartos, uno para un sacerdote anciano y otro para el superior, todo lo demás hospital. En el comedor era sala de operaciones. Tanto que nosotros teníamos que comer en cualquier lado. Sala de operaciones. Y murieron 22 soldados, los que estaban heridos más gravemente y quedaron sepultados allí. Ahora, el 30 de mayo pasó el frente, porque hubo un cruce de fuego
Y yo caminé, no sé, pocos kilómetros, pero bajo ese cruce de fuego que venía del sur y del norte, de los norteamericanos y de los alemanes. ¿Qué imagen le quedó de la guerra que lo impactó muchísimo? Porque usted nos cuenta una experiencia que por ahí los chicos lo pueden llegar a ver en los libros de historia. Sí, sí. Bueno, se vive, no, claro, se vive con el miedo. Se vive con el miedo. Cuando tocaba la sirena que anunciaba el bombardeo, bueno, había refugios. Nosotros tuvimos que salir una sola vez de noche, era la primera vez, pero ahí, ya, gracias a Dios, no tuvimos que fuera tomado como objetivo del bombardeo, pero Monte Cassino sí. Ahí murieron centenares que estaban refugiados en el monasterio. Ahora, esa es la impresión de que después, cuando pasó el frente, pudimos ir hacia el sur. En el mes de septiembre nos trasladaron a Nápoles y pudimos ver las ruinas en derecha, izquierda, arriba las colinas, fue toda una zona montañosa. Y bueno, y fuimos a Nápoles, donde ya se respiraba la libertad. Pero continuó todas las consecuencias. El pan medido, en fin, las comidas, la ración que permitía el Estado. Así que yo, por ejemplo, me enfermé. Mis compañeros enseguida se repusieron. Yo tal vez tenía una cuestión más débil y bueno, a mí me costó mucho reponerme después. Tanto que para mandarme a Argentina, el general de la congregación, que era argentino, me mandó a un psiquiatra y luego también los exámenes que se hacen para ver la salud. Acá los chicos, muchos no tienen ni idea, pero de la enorme cantidad de inmigrantes que vinieron a la Argentina, sí. También sería muy lindo que usted nos contara un panorama del Estado que está de Europa, por eso se venían para... Claro, uno de los motivos era que pronto vendrá la Tercera Guerra Mundial, porque Rusia, por una parte, Alemania había sido vencida, pero Rusia continuaba con todo su poderío y ocupó todo el este de Europa, Bulgaria, Ucrania es rusa pero era independiente, etc. Yugoslavia, de los límites de Italia, donde viene Yugoslavia, hacia el este, estaba todo dominada por el comunismo. Y en Italia y en Francia el Partido Comunista era muy agresivo contra la política y contra la religión. Entonces querían instalarse en Italia y en Francia. Hubo que luchar mucho. Ahora tuvimos unos políticos realmente excepcionales y católicos, como Alemania, Adenauer, también en Francia, De Gaulle, si bien no estaba en el gobierno, en Italia, De Gasperi y otros que habían salido de la Universidad Católica de Milán. Entonces fueron políticos en su pleno sentido de la palabra. Arte del bien común. Esa es la política. Y todos ustedes tienen que prepararse a ser políticos. El 70% de los jóvenes argentinos se desinteresa de la política. Entonces dejan un frente débil. Aquí es necesario amar la patria. La verdadera política brota del amor a la patria. Y en Argentina, lamentablemente, lo digo yo que soy argentino adoptivo, pero hace 56 años que estoy en el país, hay una fragmentación, una imposibilidad de cómo reunirse, por hacer un frente común para el bien del país, no de un partido, ni de una sino del país. Ustedes saben, lo habrán leído, leen los diarios ustedes. Por favor, lean los diarios. En Argentina, la tierra del trigo han muerto de hambre. Hace 2 meses, yo voy al hospital todos los días, visito a los enfermos. Vi una señora joven, ya en una sala, dije, esta es víctima del hambre. Tenía tuberculosis, la habían traído del Chaco, porque tenía el hermano aquí, vino la esposa, etcétera, creyendo. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero la tuberculosis ya la había dominado todo.
5 días en el hospital. Yo la visitaba todos los días, tenía un nene de 11 meses, después fuimos a sepultarla con un cariño humano y cristiano, con otros pocos. Tanto que como había muerto de tuberculosis, no se admitía velarlo en sala velatoria. Entonces yo hablé a la sala velatoria, dije, por favor, yo quiero saber, la señora tal, ¿cuándo la llevan al cementerio? Porque yo quiero ir. Dice, bueno, va a pasar el coche, dijo el coche, a las 4, bueno, así vino, yo lo conocía el coche, conocía al chofer, y yo dije, mire, ¿y el ataúd dónde está? Y atrás, atrás. Así que yo era el único, ¿no?, que acompañaba a esa víctima del hambre al cementerio. Ahí estaban los parientes y otras personas. Perfecto. Vamos a hacer un cortecito de un minutito. Muy bien. Padre, estamos en un descansito. Dale. Sí, hola. Bueno, padre, concretamente, ¿cómo se produce acá mirando acá, cómo se produce su llegada a Colonia Carolla? ¿Y cómo lo recibe? ¿Y cómo empiezan sus tareas acá en la zona? Ahora, bueno, como he dicho, yo vine hace 56 años, 1952, y vine como profesor de los 11 estudiantes. Entre ellos estaba Padre Mateo, Padre Atilio, Padre etcétera, todo ese grupo, Padre Aníbal. Yo enseñaba. Y tuve que enseñar una materia realmente muy propia de la congregación, la predicación. Cómo prepararse para la predicación. Yo que recién hablaba el español, la primera vez que celebraba misa hablaba medio italiano, todo italiano, porque en ese tiempo entendían. Ahora ya no entienden los carollenses italiano. Pero tenía salida por las capellanías o a cantar funerales o predicar en Ascochinga, me acuerdo de una predicación en Ascochinga, en la parroquia, para la Semana Santa, el Viernes Santo, etcétera, ¿no? La segunda vez vine como párroco. Entonces yo estaba así en el 11, porque en el 15 había un delegado que corría con toda la tarea de párroco, Padre Fermín, que hizo la obra de no remodelaciones, pero sí el frente de la parroquia. Una pregunta, padre. ¿Qué sabía usted de Colonia Carolla antes de venir para acá? ¿Usted viene de Italia directamente para acá? Sí, ¿Qué le habían no, dicho? yo en un primer momento yo tenía que ir al seminario, enseñar en el seminario. De Córdoba. No, pasionista, que estaba en Vicente Casares, provincia de Buenos Aires. Y un día me dijo el provincial, mire, he cambiado destino. Prepárate para ir a Colonia Carolla con los estudiantes. Así que vine para acá. ¿Usted no tenía idea cómo era el lugar? No, sabía solamente que era un lugar muy lindo porque ese padre Apolinario, que yo decía antes, tenía un primo sacerdote en el mismo pueblo, ciudad donde yo estaba. Y siempre le escribía, dice, con una tajada de salame y una botella de vino y un cigarro, escribo esta carta. Lo hacía porque era un hombre muy austero, el padre Apolinario. Así que la idea era esa. Pero yo había leído más sobre Buenos Aires, la Casa de Buenos Aires, y no de Colonia Carolla, en un boletín que tenía la congregación. ¿Y cómo fue el recibimiento de la comunidad aquí cuando usted llegó? Con mucha simpatía. Lo primero que había otro padre italiano aquí, dos, Cherubín y Gaudencio. Y un domingo dijo padre Cherubín, vamos a visitar a la familia Rizzi del frente. Y me presentó, dice, aquí tienen un gringo, que yo había llegado poco tiempo antes, así que fue la primera familia que yo visité. Pero después me hice enseguida del lugar. Iba a la puerta, iba a la tirolesa, iba
que General Paz, a Juárez Selman, y después todo eso se intensificó cuando yo era párroco. El tercer periodo fue del año 70 al 72, pero estaba yo en el 11 como director de la Casa de Retiros y teníamos una actividad muy continuada, Padre Lucas y yo, o él adentro y yo afuera, o yo adentro y él afuera, predicando retiros a los colegios. Perfecto. Y Ahora, no, la última fue 83, 85 como párroco. Entonces estuve, sí, en el 15, haciendo toda la tarea muy propia del párroco. La gente siempre me quiso mucho. en el libro dice que usted es como el corazón de la comunidad pasionista. ¿Usted se considera así o es muy humilde? Bueno, pretendo ser lo mejor. Ahora, ¿qué resulta? No sé. Los otros tienen que juzgar. ¿La gente qué le dice en la calle? Ah, no, me aprecia. Y cuando ahora, con este hecho de la posible retirada, Eso se lo preguntamos después. bueno, entonces todavía, ¿y qué pasa? Digo, mire, recemos para que la puerta no se cierre, nada más. Bien. Ahora le hago una consulta. Va en dos partes la pregunta, por eso le digo ahora tratemos de contestarla por separado. Una pregunta va a ser ¿por qué después de más de 100 años se van de Coronel Carolla y cómo reaccionó la gente ante la noticia? Pero tráteme de contestar por separado porque nosotros lo hemos editado así. Sí. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Por qué después de más de 100 años se van de Coronel Carolla? Bueno, no es que queremos, no queremos, sino nos sentimos siendo forzados debido a la escasez de vocaciones. Cuando yo vine de Italia éramos 54 y teníamos el seminario que fue lo primero que se cerró, Capitán Sarmiento que después se cerró hace 2 años. Ahora sabe cuántos somos, lo digo con dolor, 17. Y tenemos 4 residencias. Una misionera en Formosa, donde se trabaja hace 30 años, y estuvo Padre Basilio, más, él estuvo 30 años, pero tiene más de 30, si no 35, 36. ¿Y no queda otra que irse? O sea, ¿no hay otra opción de irse a dónde? ¿Cómo? ¿No hay otra opción que irse de Coronel Carolla? ¿No hay? ¿No hay Es otra otra opción? opción, o sea, de irse con el... Por eso digo, los acontecimientos muchas veces nos ponen un brete. Y hay que, si se mueren todos los nietos, mueren los abuelos y se extingue una familia. Entonces, cuando no hay vocaciones, a lo largo de la historia ha sucedido siempre. Órdenes y congregaciones que han podido reducir al mínimo términos, desaparecer, ¿no? Entonces, ahora, estamos esperando, no es que nos vamos del país, espera que nos llegue ese tiempo. Pero todo depende del hecho de que la juventud aspire a una vocación también de consagración y religiosa. Ahora, la fecha que ustedes dieron es el 2010 de irse. ¿El año que viene? Sí, han dado, después de la Pascua del 2010. Eso han dicho. Ahora, Dios puede hacer milagros y yo confío. Padre, ¿cómo reaccionó la comunidad ante la noticia cuando ustedes lo dicen nos vamos? Con mucho dolor, con mucha preocupación y además formando realmente un ejército silencioso de oración. Todos me lo dicen. Ahora, esto ya es una total pregunta esta, pero ¿no hay una crisis general en la iglesia en el tema de vocación? No es solamente los mujeres. Sí, hay. Y el cristiano sacerdote consciente debe tenerlo muy en cuenta. Yo me dedico mucho a la juventud. Por eso al final, antes de irse, quisiera decir una palabrita nada más, muy sencilla, a todos. Pero sí ha entrado, yo digo que la temperatura, ha bajado la temperatura en todas las comunidades. Porque ahora, ¿sabe qué pasa? Llega
al oído y al corazón de la juventud y de los adultos también otras pláticas, otras prédicas, otros consejos. Además, la sociedad tiene grandes enemigos. Cuando se habla de narcotraficantes, nosotros debemos decir realmente que esa es una maldición para la sociedad. Perfecto. Padre, le hago una consulta. Se van ustedes, póngale de acá, que sería una cosa muy triste. ¿Qué pasaría con todo lo que es el patrimonio que tienen acá? Que tanto Bueno, eso ya se hace a nivel de gobierno religioso, el gobierno diocesano, si bien ese es de los padres pasionistas, pero se consulta también al obispo, a la curia, en cómo hacer para que quede la fuerza espiritual que hemos dado a lo largo de todo ese tiempo. ¿Se imagina en otro lado que no se conecta de trabajar? ¿Se imagina en otro lado que no se conecta? Ah, sí, no, pues yo estoy acostumbrado. Yo, donde voy, ahí trabajo. En las misiones, en Salta, por ejemplo, donde estuve casi 2 meses, 1 año, los otros años 1 mes, etcétera. Bueno, estaba en Salta y no en otro lugar. Cuando estuve enseñando en el colegio, seminario, yo pensaba el latín, el griego y lo que tenía que dejar a la juventud para su futuro. Aquí, ahora, yo atiendo preferentemente a los enfermos. Cuando se me pidió que se iba el capellán del hospital, me pidió Monseñor Rodríguez, ya hace 12 años, si yo podía ocupar ese lugar. Pero no es un lugar, como se dice, porque antes el capellán lo nombraba el poder civil, era un cargo político. Ahora no, es simplemente misionero. ¿Y qué perece para usted? Interesante todo. Ah, sí, yo visitaba todas las mañanas el sanatorio y todas las tardes el hospital. Pero todo el hospital, ahora tengo que limitarme, porque no me basta media hora. Para media hora voy a maternidad, donde doy catequesis a las madres y a terapia intensiva. Y otras veces, como mañana, pienso hacer la gira por todo el hospital. Padre, ¿qué opina de este proyecto televisivo que hacen los chicos, de hacer una nota a usted para pasarla por la televisión local? Y bueno, si sirve, que pase. Yo soy misionero. ¿Pero qué opina de que los chicos se interesen? Eso sí, es muy positivo. Es muy positivo y es bien que continúen. Porque ahora, fíjese, una de las cosas que también, tanto en la colonia como en Jesús María, la figura sacerdotal no es apreciada. Yo paso delante del Bonoris, donde hay tantos chicos, yo saludo, ellos no saludan. Así que algo se ha venido abajo en la familia y también en la escuela. ¿Y qué mensaje le daría a los chicos a usted? ¿A los chicos? Bueno, aquí vendría lo que yo hubiera podido decir a todos. No, se lo va a decir, después lo voy a centrar. Bueno, a los chicos que no sean light, porque un joven light, un médico light, cualquier profesional light no sirve y un cristiano light no sirve. Nosotros debemos participar del fuego que quiso traer Cristo al mundo y debemos extender ese fuego. Ahora bien, la palabra light, que se la reza, se la dice así con un gusto inglés, tiene 2 significados muy, muy distintos. Si es adjetivo, entonces significa superficial, volátil, sin consistencia. Pero si es sustantivo, significa luz. Entonces a la juventud yo digo, por favor, y eso lo pide el Señor, ustedes son luz de la tierra y sal del mundo, o luz del mundo y sal de la tierra. Padre, en nombre del IPEL 294 le queremos agradecer su tiempo que se haya llegado acá. Y yo agradezco que me hayan invitado. Yo soy muy afecto a los medios de comunicación,
cuando yo podía moverme con el cochecito, yo iba con frecuencia a comunicar. Y también venía aquí Cuando estuve de párroco prediqué toda la novena de Navidad por FM Norte. Toda la novena, toda la tarde iba tocando un tema navideño. Ahora tocaría el tema cuaresmal. Ojalá esta cuaresma a los cristianos los despierte para ver un poquito cómo anda mi termómetro, ¿no? Como de cristiano, personalmente, en familia y en el barrio, en la sociedad. Entonces aquí hay que incluir el amor apasionado a la patria. Entonces prepararse a ser políticos, porque política se la prostituye fácilmente, pero no, debe ser una política que mira al bien común de todo el país. Entonces hay que prepararse, como cualquier otra profesión. Pero por ciudadanos, yo recomiendo el libro de Sergio Bergman, Manifiesto Cívico Argentino. Es un judío, rabino, excelente en su cultura, en su sentimiento, en su amor a la patria. Dice, yo soy de religión judío, pero mi patria es argentina. Perfecto, padre. ¿Cuál? Ahora lo voy a hacer mirando como si estuvieras mirándose acá, es decir, bienvenido a nuestro primer programa, lo mismo, después quédate tranquilo que el audio que va a ir en realidad, ¿cuál es? El otro que dábamos antes, ¿está? Pero tenés que hacer un poco...